Bienvenidos, mi nombre es Alison Arte Figueroa y hoy les voy a exponer los principales aportes que realizó Sigmund Freud, quien fue una figura central en la historia de la psicología, conocido por desarrollar el psicoanálisis y explorar el inconsciente humano. Principales aportes. Primero, empecemos con el modelo estructural de la personalidad. Freud propuso que nuestra personalidad se compone por tres estructuras, las cuales son el ello, el yo y el superyo. El ello representa nuestros deseos instintivos. Por otro lado, el yo es nuestra parte racional que se mide con la realidad y el superyo es nuestra conciencia moral que incorpora las normas sociales. Ahora tenemos las etapas del desarrollo psicosexual. Freud identificó 5 etapas claves en nuestro desarrollo, las cuales son oral, anal, fálica, lactencia y genital. Cada uno implica conflictos que al momento de resolverse contribuyen a un desarrollo psicológico saludable. Luego tenemos los mecanismos de defensa. Introdujo conceptos clave como la represión, negación y proyección, mecanismo que yo utiliza inconscientemente para protegernos de la ansiedad y manejar los conflictos internos. Interpretación de los sueños. En su obra La interpretación de los sueños, publicada en 1900, Freud sugirió que los sueños son una vía hacia nuestro inconsciente, revelando deseos y pensamientos reprimidos. Por último, tenemos la psicopatología de la vida cotidiana. Analizó cómo acciones aparentemente triviales, ya fuesen lapsos o actos fallidos, pueden reflejar conflictos internos y deseos ocultos. En conclusión, las teorías de Freud han dejado una huella profunda en la psicología, ofreciendo herramientas para entender la mentalidad humana y sus complejidades. Cordial saludo, mi nombre es Yasmín Estefany Quijano Poveda y hablaremos de las teorías de Carl Jung. Fue una de las mentes más brillantes del siglo X, aunque comenzó como seguidor de Freud. Pronto se alejó de sus teorías y fundó la psicología analítica. ¿Pero qué hizo tan especial su enfoque? Uno de sus conceptos más importantes fue el inconsciente colectivo, que representa el conjunto de símbolos, mitos y arquetipos que heredamos como humanidad. Para Jung, nuestra psique no solo está influenciada por experiencias personales, sino también por patrones universales compartidos. También habló de la sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad que tendemos a reprimir. Según Jung, aceptar nuestra sombra es clave para nuestro crecimiento personal. Su interés en la mitología, el arte y la religión lo llevó a explorar la mente humana más allá de la ciencia tradicional. Introdujo el dibujo y la pintura en el tratamiento psicológico y creó el test de asociación de palabras, una herramienta que ayudó a desarrollar la psicología moderna. A diferencia de Freud, Jung no veía la sexualidad como la única fuerza expulsora de la conducta. Para él, los valores, la espiritualidad y el propósito de vida eran igual de importantes en la psique humana. Hoy en día, la influencia de Jung sigue vigente en la psicoterapia, el arte y la cultura popular. Sus ideas nos ayudan a entendernos mejor y a conectar con nuestra verdadera esencia. Muchísimas gracias. Hola, hoy vamos a explorar a Jacques Lacan, el psicoanalista que revolucionó la teoría freudiana. Lacan llevó más allá las ideas de Freud y dijo algo revolucionario: el inconsciente no es un caos de impulsos reprimidos, sino que funciona como el lenguaje. ¿En qué se basó? Se basó en el estructuralismo, tomando ideas de Fernando de Saussure y Levi Strauss. Saussure propuso que el lenguaje está estructurado por significantes y significados. Lacan aplicó esto al psicoanálisis, mostrando que el inconsciente opera de manera similar. De Levi Strauss tomó la idea de que las estructuras simbólicas organizan la cultura y la subjetividad. Desde sus inicios estudió la paranoia, viéndola como una forma en que algunas personas organizan su pensamiento para darle sentido al mundo que los rodea, sobre todo cuando su identidad está en peligro. Luego desarrolló el estadio del espejo, donde el bebé construye su identidad al verse en un espejo. Más adelante formula los 3 registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo imaginario está ligado a la imagen y al ego. Lo simbólico es lo que estructura la realidad con el lenguaje, y lo real, lo que no puede ser simbolizado. También introdujo el concepto de objeto A, la causa del deseo. Les hago una pregunta: ¿alguna vez consiguieron algo que anhelaban muchísimo y cuando lo consiguieron les dejó de emocionar? Para Lacan, el deseo siempre está sujeto a algo inalcanzable. Lacan estudió también la función del nombre del padre, que organiza la subjetividad a través de la ley simbólica. En su última etapa, estudió los nudos borrómeos, que entrelazan los 3 registros de la psique humana. Cuando éste se rompe, el sujeto puede caer en psicosis o un gran sufrimiento. Aquí surge el síntome, el cuarto anillo que mantiene la estabilidad psíquica del sujeto. Lacan no creó una teoría única, sino un sistema de ideas interconectadas que transformaron el psicoanálisis.
y hoy en día siguen siendo fundamentales para la psicología, la filosofía y la cultura. ¿Y ustedes se han detenido a pensar cómo el lenguaje moldea su identidad y su forma de ver el mundo? Hola para todos, mi nombre es María del Mar Buitrago y yo les voy a hablar sobre la teoría de Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalítica que se enfocó en las relaciones objetales. Su teoría influye en el psicoanálisis contemporáneo, especialmente en la psicología del desarrollo, la psicoterapia infantil y los trastornos graves de personalidad. Melanie Klein descubrió las posiciones psíquicas tales como la posición esquizoparanoide, que es la que se da de los 0 a los 6 meses. Es donde se divide el mundo, de lo bueno, de lo malo. Aquí predomina la ansiedad, ya que el niño teme a ser atacado por objetos malos. También está la posición depresiva, que se da de 6 meses en adelante. Surge la culpa, ya que el niño reconoce el objeto amado y odiado en él mismo. También desarrolla la capacidad de reparación y empatía. De Freud, quien trabajaba en la Asociación Libre de Adultos, Klein desarrolló la técnica del juego como una forma de analizar el inconsciente infantil, ya que los niños expresan sus conflictos internos por medio de dibujos y juegos. Hola, mi nombre es Natalia Sánchez y me corresponde hablar de la teoría de Margaret Meller. La teoría de Margaret Meller se centró principalmente en el desarrollo de la infancia, realizando aportaciones teóricas en el campo psicoanalítico del desarrollo humano. Una de sus teorías más reconocidas es sobre la individuación. Para Meller, la personalidad del niño empieza a fortalecerse gracias a la interacción con otras personas, inicialmente fusionada con la figura de la madre. Al no ser el bebé capaz de diferenciarse y distinguir entre lo que es yo de lo que no, durante el tiempo del desarrollo del infante va a ir intentando separarse y volverse una entidad independiente a lo largo de diferentes fases. En primer lugar, durante el primer mes de vida, el menor estaría en una fase que se denomina autismo normal, en la que no responde a la estimulación externa y pasa más tiempo dormido que despierto. A partir del segundo mes entra en una fase de simbiosis, en la que el bebé no es capaz de distinguir entre yo y no yo y está en una etapa de fusión con la madre. En el cuarto mes de vida suele observarse ya los primeros intentos de diferenciación, entrando en la fase final de separación e individuación y empieza ya el niño a explorar por sí mismo, aunque aún necesita que su madre esté cerca. Al año empieza a practicar lo que es la locomoción y la separación con la madre de forma temporal. Tras ello empieza un subperiodo conflictivo entre dependencia e independencia, que culminará aproximadamente después de los 2 años de edad, cuando tenga un yo permanente y comience a ser consciente de lo que los demás tienen su propia psique ajena a la propia suya. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente y su influencia en nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. Aunque cada autor lo interpreta de manera diferente, todos coinciden en que no somos completamente conscientes de las fuerzas que nos determinan. Freud se centró en los deseos reprimidos, Jung en los arquetipos, Lacan en el lenguaje, Klein en las relaciones tempranas y Madler en la individuación. Por ello, el psicoanálisis tiene como objeto entender cómo estos procesos inconscientes moldean nuestra personalidad y nuestras relaciones. Todos estos autores, desde sus perspectivas particulares, han contribuido a una comprensión más rica y multidimensional del inconsciente, ampliando el objeto de estudio del psicoanálisis, para concluir no solo los contenidos reprimidos, sino también las estructuras racionales, lingüísticas y evolutivas que conforman la vida psíquica humana, legado que continúa siendo relevante para entender la complejidad de la mente. Los pioneros del psicoanálisis tomaron enfoques distintos según sus primeros estudios, pero siempre con el mismo objetivo, entender la psique humana. Freud vio en la histeria la influencia de traumas y deseos reprimidos. Lacan, en el estudio de la paranoia, entendió el inconsciente como un lenguaje. Jung, estudiando la esquizofrenia, desarrolló la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. Meller, con la psicosis infantil, explicó la separación e individuación. Y Klein, analizando el juego infantil, creó la teoría de relación de objetos. Aunque distintos enfoques de ellos, todos ampliaron el psicoanálisis, sin perder su esencia. ¿Cuál es la esencia? El estudio del inconsciente y el mundo interno que influye en nuestra conducta, emociones y relaciones. En conclusión, las teorías anteriormente investigadas nos ayudan a la comprensión del funcionamiento mental y patológico. Al indagar en los fundamentos del psicoanálisis desde el pensamiento de diferentes autores, podemos comprender cómo estos tratan de explicar las fuerzas del inconsciente que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que se presentan en la niñez y en otra etapa de vida, que pueden afectar posteriormente los comportamientos del individuo.